Desafortunadamente, en Jalisco y en muchos estados de la República hay pocos especialistas, y aquí voy a hablar desde el punto de vista médico, que es mi campo, especializados en tratar este tipo de condiciones. Tradicionalmente, desde que se describe el autismo en la década del 40 por Leo Kanner, y también cuando se escribe en la misma década el síndrome de Asperger por Hans Asperger, son los psiquiatras, principalmente los psiquiatras infantiles, los que se han conducido como expertos en este tipo de trastornos o en este tipo de patologías. Sabemos que la neurología pediátrica también ha hecho lo suyo, y de hecho yo diría que hoy por hoy son más los neurólogos pediatras que atienden niños con autismo que los psiquiatras infantiles. Y esto se debe al hecho de que en la mayoría de los estados de la República, y me atrevería a decir que en todos, hay más neurólogos pediatras que psiquiatras infantiles, y por pura estadística es más probable que un niño sea atendido por un neurólogo pediatra. No digo que esté mal, es decir, si el neurólogo pediatra tiene experiencia en tratar casos de autismo o síndrome de Asperger, está bien, conozco muy buenos pediatras que yo recomendaría, pero lo cierto es que el trastorno del espectro autista entra dentro del campo de la psiquiatría, específicamente dentro de la psiquiatría infantil, y desafortunadamente en la mayoría de las instituciones públicas no hay psiquiatras infantiles que estén ofreciendo un servicio a la población. Todo lo que es la medicina pública carece de este tipo de especialistas. De hecho, en realidad son pocos los especialistas que están presentes en el Estado, y algunos únicamente se mueven en el ámbito privado, y eso a veces hace difícil o inaccesible el acercamiento de los padres a este tipo de servicios por el costo que eso representa. Cabe señalar que las instituciones a veces no están muy interesadas en ofrecer este tipo de servicios, porque conozco psiquiatras infantiles que están ocupando cargos de psiquiatras generales. Es decir, hay instituciones públicas que tienen un psiquiatra infantil contratado, pero no está haciendo funciones de psiquiatra infantil, sino de psiquiatría general, y eso es preocupante porque entonces vemos que la dificultad se tiene que resolver a nivel de la administración pública. Es decir, que las autoridades de salud tienen que generar conciencia, ver con qué recursos cuenta el Estado para poder ofrecer este tipo de atención a la población. Afortunadamente, las asociaciones civiles como Fundación ACE o el Faro de Alejandría han hecho esfuerzos para compensar eso, informando a la población, apoyando a los padres, haciendo talleres, pláticas psicoeducativas para poder informar. Si bien es cierto que muchas asociaciones o grupos o fundaciones han buscado generar conciencia sobre el autismo en la población, lo cierto es que a nivel de formación de recursos humanos para la salud, eso no ha llevado un paralelismo. Digamos, cuando yo estudié medicina en la facultad, creo que en los 5 años que uno cursa las materias teóricas, porque generalmente el sexto año es un año de internado y el séptimo es un servicio social, pero durante esos 5 años yo creo que sí recibí 1 o 2 clases sobre autismo, mucho. Es decir, se han hecho esfuerzos para que padres de familia, la sociedad, conozcan sobre el autismo, pero a nivel de formación de recursos humanos, ahí estamos con un déficit importante en cuanto a que los médicos puedan detectar este tipo de trastornos. También a nivel de psiquiatría, cuando hice la especialidad en psiquiatría, creo que si recibí 1 clase o 2 clases sobre autismo, también fue mucho, de hecho ni siquiera las recuerdo. Obviamente ya entrando ya de lleno al campo de la psiquiatría infantil, ya hubo una mayor capacitación en cuanto a este tipo de problemas, pero lo que quiero resaltar es que a nivel de medicina general o incluso a nivel de una especialidad no hay un interés de las instituciones educativas para que el recurso que se está formando tenga una adecuada capacitación o conocimientos en cuanto a el trastorno del espectro autista. Y esto yo lo veo porque cuando los padres empiezan a preocuparse, porque empiezan a ver que un hijo no ha desarrollado el lenguaje, o que no mira el rostro, o que no comparte juegos e intereses con otros niños de su edad, a veces el primer contacto es un médico de una institución pública, que puede ser un médico familiar, sobre todo si tienen derecho a derechohabiencia al IMSS, o puede ser un pediatra, y es muy común
que cuando los padres, generalmente la mamá, que en nuestra sociedad la mamá es más observadora de esos problemas en los niños y el papá como que se le resbala un poco, pero cuando mamá lo comenta con el médico, la mayoría de las veces el médico dice, no, pues es que el niño está muy chiqueado, o al niño lo que le hace falta es disciplina, o le hacen falta unas buenas nalgadas, o lo que tiene el niño es que tiene berrinche, ¿no? Y a veces el ir buscando a un especialista que pueda hacer un diagnóstico, como ya se comentó, es un camino largo y pedregoso, porque lo cierto es que muchos pediatras, a pesar de que están en el campo de la medicina de niños, no son expertos en desarrollo. Entonces, cuando les toca ver un caso de un niño que no se está desarrollando bien, a veces prefieren connotarlo como que el niño está muy chiqueado y un poco a lo mejor el médico esperando que con el paso del tiempo ese niño aprenda a hablar, que se desarrolle mejor, que pueda socializar, y a veces eso no pasa y entonces nos enfrentamos ante el enorme problema de que se está perdiendo tiempo. Y en el caso de niños con problemas del neurodesarrollo, me parece que el tiempo es un recurso esencial, porque como cualquier otro problema médico, entre más pronto lo atiendas o entre más temprano se haga un diagnóstico y un tratamiento, hay la posibilidad de que mejore el pronóstico. Un niño que se le viene detectando el autismo ya en la etapa escolar o más adelante, ya es un niño que no ha estado en la posibilidad de recibir un tratamiento y que le permita mejorar algunas de sus funciones cerebrales. Entonces creo que el principal reto, hablando del campo estrictamente médico, es que las universidades formen recursos humanos para poder atender a este tipo de patologías. Es decir, si yo soy médico y digo, yo quiero formarme en psiquiatría infantil y quiero formarme en la Universidad de Guadalajara, no existe hoy por hoy ese posgrado. Y el enorme problema es que, si bien sí existe en el Seguro Social, lo cierto es que si tú te formas en el Seguro Social, no existe la categoría de psiquiatría infantil en bolsa de trabajo. Es decir, el Seguro Social forma psiquiatras infantiles y luego no los contrata como psiquiatras infantiles porque no existe esa categoría. Y esto lo digo por experiencia propia, porque yo trabajé un tiempo en el Seguro Social, yo ya era psiquiatra infantil y no entré como psiquiatra infantil porque esa categoría no existe. Entré como psiquiatra general a pesar de que la institución forma psiquiatras infantiles. Entonces tenemos dos problemas. Uno, instituciones educativas, hablo de universidades o sedes hospitalarias que no están formando psiquiatras infantiles, y dos, las que sí lo están formando pero luego no los contratan, ¿no? Entonces el médico que tiene esta formación pues únicamente se va a mover en el medio privado, donde a veces se dificulta mucho que este servicio llegue a la población. Entonces creo que el principal reto es hacer conciencia en las universidades y en las sedes hospitalarias para que estén formando recursos y podamos contar con psiquiatras infantiles, y que las familias tengan la opción de, si tienen las posibilidades, ir a un medio particular o asistir a una institución pública y recibir una buena atención. Hoy por hoy, la mayoría de los psiquiatras infantiles que hay en el estado de Jalisco, digamos el 85%, se han formado en la Ciudad de México o vienen de otros lugares. Todavía para el 2010, el único lugar en todo el país donde se formaban psiquiatras infantiles era el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que se encuentra en la zona de hospitales de la delegación de Tlalpan, en la Ciudad de México, con el aval universitario de la UNAM. Prácticamente desde la década del 60 hasta el 2010 era el único lugar, y en ese entonces todos los psiquiatras infantiles que egresaban del país venían de esa sede. Ya a partir del 2010 a la fecha ha habido otros estados como Jalisco y como Monterrey que también han abierto estos espacios para que los médicos tengan esta formación, pero solamente son 3 ciudades o estados: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Esto es preocupante, y aquí en Jalisco pues yo quisiera saber qué opinan las autoridades educativas de la Universidad de Guadalajara, que no están ofreciendo un curso de especialización en psiquiatría infantil, la Universidad Autónoma también, o el Tecnológico de Monterrey, que sabemos que son muy buenas universidades, que forman médicos, que forman especialistas, pero que la especialidad de psiquiatría infantil o paidopsiquiatría, como se le conoce más, brilla por su ausencia. Entonces creo que lo que se tendría que hacer es, a nivel de Secretaría de Salud, generar estos espacios, pero también que las universidades ofrezcan estos cursos para poder tener médicos formados y con experiencia, y que no suceda que un médico
con escaso interés o poca experiencia o poco conocimiento les diga a los padres de familia que lo que el niño tiene es que está muy chiqueado.